Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga a todos ustedes en esta mañana, este domingo hermoso y soleado, que estamos aquí todos reunidos. Me gustaría que pudieran ponerse de pie antes de buscar en sus Biblias para tener una oración. Entonces proceder a escuchar la lectura de la palabra de Dios. Oremos. Padre, queremos, Señor, agradecerte por este día que tú nos das en tu infinita gracia y misericordia. Padre, nos permites llegar aquí a tu iglesia, Padre, a reunirnos para alabar y glorificar tu nombre, Señor, como hemos hecho en este tiempo. Padre, sabemos que hay muchas imperfecciones en este servicio, Padre, te pedimos perdón. Señor, todavía nuestros corazones, Señor, no te han adorado como debería ser, Padre, no te hemos adorado con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, Padre, perdónanos por eso. Pero también entendemos, Señor, que todo es por gracia, Padre, que por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, nosotros podemos acercarnos a ti, Señor, y te pedimos para que este servicio sea acepto delante de tu presencia. Señor, y ahora que tu palabra va a ser leída, Señor, y va a ser expuesta, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, sea aquel quien obra en nuestras vidas en esta mañana. Señor, podamos ser exhortados, redarguidos, Señor, animados, Señor, para que podamos cada día crecer más y más en la gracia y conocimiento de tu Hijo. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te pido bendición en este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, allí en sus boletines pueden ver que dice Marcos y es la secuencia que deberíamos llevar. Sin embargo, hay algo que yo quiero compartirles el día de hoy. Vamos a tomar una pausa de Marcos por hoy, pero quiero que me acompañen en el Evangelio de Mateo. Porque es un tema bastante importante. Mateo 18, versículos 15 al 22. Dice así la palabra del Señor: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo con la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Que el Señor bendiga su santa palabra en esta mañana. Mis hermanos, ¿pueden tomar asiento? Usted va a notar de repente en la predicación el día de hoy va a ser un poco diferente, más que simplemente ir como hemos estado viendo en los libros anteriores, ya sea Santiago o Éxodo o Marcos. Más que todo compartirle algo que siempre pasa en todo lugar. Y más que todo el tono de este podría ser predicación, exhortación o ánimo, es a verlo desde un aspecto o ángulo práctico. Puede verlo como un consejo, pero también abrir los ojos en toda situación. En una empresa, recientemente ascienden a Rebeca y la ponen de gerente. Sin embargo, Margaret estaba ansiosa porque ella es la que quería ser promovida, pero no Rebeca. Cuando Margaret se entera de que no es ella quien va a ser ascendida, empieza a decirle a sus colegas que la recién nombrada gerente Rebeca estaba por hacer limpieza del personal
y que ella había escuchado que iban a votar a otras personas. Y dicho comentario empezó a esparcirse en medio del personal. Y eso generó un descontento y un mal ambiente laboral. Margaret siguió haciendo esos comentarios. Margaret es la que no fue ascendida. Hasta tal punto que llegó un viernes por la mañana y se encontró con su colega Guillermo. Y ella lo saludó de manera acostumbrada. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Y le dice, ¿sabes? He escuchado que Rebeca va a votar a muchas personas cuando la pongan de gerente. Y Guillermo reacciona de tal manera impresionado y dice, ¿qué cosa? ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a hablar con ella. Esto no debe darse. ¿Dónde escuchaste eso? Le preguntaron a Margaret. Y ella responde, eso es un rumor que está corriendo por el pasillo. Guillermo se enoja. Y él está tan desconcertado que dice, eso no puede ser, vamos a hablar inmediatamente con ella. Margaret le dice a Guillermo, mira, no es necesario. No es necesario porque es solamente un rumor, algo de pasillo que está por allí rondando. Y después de tanto insistir, ¿sabe lo que sucede? Margaret le dice a Guillermo, mira, ¿sabes algo? Ella no va a votar a nadie. Eso lo inventé yo. Porque quería la posición que le dieron a ella. Y Guillermo entonces se enoja ahora con Margaret y le dice, ¿sabes que hiciste mal? Has hecho que todos los colaboradores estén incómodos a tal punto que odien a Rebeca. Ni siquiera había entrado a la posición, ¿no? Pero ya la odiaban. Por lo tanto, Margaret, o vas tú o voy yo a hablar con ella y te disculpas. Margaret dice, bueno, yo voy a ir a hablar con ella. ¿Eso le suena familiar? Eso no pasa, ¿verdad? No pasa muy seguido. Este tipo de situaciones se dan en las familias, se dan en las universidades, se dan como en esta historia, en el trabajo. Pero ¿sabe también dónde se da? En la iglesia. También se da. Por esta razón, es pertinente que ya sea en el contexto en el que usted se encuentra, familiar, laboral, universitario o eclesiástico, usted pueda tomar en cuenta esto, que son 3 pasos sencillos para seguir. Así que el procedimiento está descrito aquí en Mateo 18, versículo 15 al 17, que dice, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú solos. Versículo 16, si no te oyere, toma a 1 o 2 para que conste. Y si no, entonces versículo 17, y si no lo oyere, entonces ve y procede a la iglesia. Nos encontramos entonces en este tipo de situaciones. ¿Cómo lidiar con un caso como el que estaba hace un rato con Margaret, Rebeca y Guillermo? Aquí vemos qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos acercarnos? ¿Cómo debemos proceder? Hay que tener cuidado a veces. Y esto también le va a sonar bastante familiar porque a veces pasan situaciones. Y cuando hay bastante familiaridad decimos, mira hermano, te pido que ores por mí. Estoy muy abatido. Y como uno no está enterado de la situación, que dice, ¿qué te pasó, mi querido hermano? Ora por mí, porque... Y allí empieza toda la situación. Desde un lado de la moneda. ¿Y qué provoca eso en la otra persona que escuchó? Ha condicionado la mente de otro. Que si hay alguna situación, ya no hay un juicio.
ahora está parcializado, o el juicio está parcializado y no es objetivo. Se cuenta la mitad de la historia, pero se ha dañado al hermano o al prójimo. El primer paso, entonces, versículo 15, dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando solos él y tú. ¿Sabes por qué se nos dice por qué estando tú y él solos? Eso es lo primero. Hay una relación fraternal. Si estamos hablando de un hermano en Cristo, hay una relación fraternal. Pablo en Efesios capítulo 1, versículos del 4 en adelante, empieza a describir todas las bendiciones espirituales que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Pero versículo 5, él nos habla de aquel amor, dice, en el cual nosotros hemos sido predestinados, habiendo sido aceptos en el amado. ¿Y cuál es el propósito de haber sido aceptados? Para ser hijos suyos, para ser familia de Dios. Por tanto, hay una relación fraternal entre los unos y los otros porque somos hijos de Dios, ¿cierto? Así que en este texto vamos viendo que se nos muestra que todos los que han creído en Cristo Jesús son hijos, son parte de la familia de Dios. Y eso nos lleva entonces que estando uno y el otro a solas, hay una confianza para acercarnos si ha habido alguna situación. Si ha habido alguna ofensa, mi hermano, por ese amor, por esa relación en la cual tú y yo nos encontramos, por medio de Cristo Jesús, tú y yo podemos hablar, ¿cierto? Podemos restaurar y buscar aquel malentendido o aquella situación que se pudiera haber dado. Por eso versículo 15 nos dice que hablemos de manera activa. Búscalo, aquel que ha ofendido, o como dice, que ha pecado contra nosotros. No hay tal cosa como que la próxima lo va a ver con mi puño. Búsquelo, acérquese, porque hay confianza. El motivo de hacer esto es restaurar, corregir lo que está mal y en muchos casos aclarar. Un 99% de las veces, si pudiera decirlo de una manera exagerada tal vez, cuando hay una situación entre dos personas, es por malos entendidos. O, como pasó en la historia que le dije al principio, nuestras mentes empiezan a hacerse historias que no existen. Hay malos entendidos. Y en ese tipo de malos entendidos, de que nosotros empezamos a crear toda una historia fantasiosa en nuestras mentes, llega al punto entonces, como dice Proverbios, que no debemos apresurarnos a sacar una conclusión. Si ha pasado una situación, si mi hermano me ha ofendido. Dice, la cordura del hombre detiene su furor. A mí me ha pasado que muchas veces, cuando yo me disparo, es cuando me meto en los problemas. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. ¿Por qué? Porque no tuve cordura en ese momento. Proverbios dice, mantén la cordura, mantente aguantado, porque eso detiene el furor. Y después de dar 3 disparos al aire, ¿qué pasa? Hay consecuencias. Dice, pero su honra es pasar por alto la ofensa. Permítame hacerle esta pregunta. ¿Hay alguna ofensa en la cual nosotros podamos decir, eso no amerita que yo lo hable con mi hermano? Si la respuesta es así, entonces, ¿no es mejor pasar la ofensa? Si yo digo, no es necesario que yo hable con él porque, bueno, voy a pasar la página de aquella ofensa que me hizo.
Pásenlo. Pero a veces decimos, voy a pasar la página, pero registramos hora, fecha y día. Y hasta mes. ¿No es mejor entonces pasar la ofensa? El punto acá es, no sé, cada uno tiene que verlo desde su propia óptica, desde sus propios lentes. ¿Qué es lo que puede ser que lo haya ofendido? ¿O qué es lo que pudo provocar esa incomodidad? Sin embargo, hay algo que no podemos olvidar nosotros. Es que todos los días ofendemos a nuestro santo Dios. Todos los días usted y yo pecamos contra Dios. Mentimos, robamos de una manera u otra, matamos con nuestras intenciones en el corazón y después venimos a la caja. Señor, perdóname por ser no tan malo. O el domingo en Santa Cena bajamos la cabeza. Restáurame, Señor. El Señor nos perdona. Pero ¿qué pasó con mi prójimo? ¿Qué pasó con mi hermano? Ofendemos al santo Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, mi querido hermano. ¿Se puede pasar la ofensa? Sí se puede. Hablar a solas con el hermano es con el propósito de crecer como familia de Dios. No sé cuántos de acá presentes son hijos únicos. Algunos son hijos únicos. Pero aquellos que tienen hermanos o tienen hermanos numerosos, saben lo que es el conflicto entre hermanos, ¿cierto? Y a veces los hermanos, si son muchos varones, por eso no quita que dejen de ser hermanos, ¿cierto? En la iglesia habrán roces, habrán conflictos, habrán problemas. La iglesia no es perfecta. Esta es la iglesia visible, no la invisible. Es la iglesia que está aquí en la tierra todavía. Y sabe, todas estas cosas son para llevarnos a crecer como familia. Proverbios dice, hierro con hierro se aguza. El hierro con el hierro se afila, tira chispa. Y si a usted le gusta trabajar con el metal, la chispa quema, mi querido hermano. El metal se pone caliente, pero después va el agua y se enfría. No solo como familia, sino crecer en nuestro amor fraternal y corregirnos los unos a los otros. ¿Sabe lo que Gálatas dice en capítulo 6, versículos 1 y 2? Hermanos, si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿se considera usted espiritual, mi querido hermano? Espero que diga que sí. Dice, entonces, restaurad con espíritu de mansedumbre. La figura que usted puede ver allí es como una persona que ha perdido una pierna y necesita de muletas. Restaurar con espíritu de mansedumbre. O estando en la guerra y su compañero es herido y no puede caminar. Es mejor caminar con 3 piernas, ¿cierto? Llevando al otro que cojea, que simplemente dejarlo, muérete en el campo de batalla. Restaurar con espíritu de mansedumbre. Y después dice, porque tú también eres tentado de la misma manera, eres probado de la misma manera. Pero si usted fue ofendido y no habló con el ofensor y le comentó a un tercero, eso ha quebrantado el patrón bíblico establecido por nuestro Señor Jesucristo aquí en Mateo 18. Si nosotros no seguimos este patrón, es más, el versículo dice, estando tú y él solos. Pero si no seguimos este patrón bíblico, empezamos a hacer esa ofensa como si fuera el pecado imperdonable.
o un pecado imperdonable. Ahora entonces pasó de ser el ofendido a ser el ofensor, porque ha llevado a este punto algo más grave, como una bola de nieve que no puede detenerse, porque ha permitido que vaya creciendo cada vez más y más, a tal punto que viene una avalancha. Por eso Proverbios, y es algo que debemos tener cuidado si nosotros nos saltamos este paso. Proverbios 6, del 16 al 19, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Yo no soy orgulloso, no tanto, no soy tan orgulloso. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. No es solamente matar. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentira. Y el que siembra discordia entre los hermanos. Si usted tiene interacción con los niños, usted le pregunta a ellos: ¿qué es pecado? Le va a decir: robar es pecado, matar es pecado. ¿Dónde están los pecadores entonces? Están en la cárcel, ¿cierto? Ellos dicen eso. Si es un niño que se sabe el catecismo, le va a dar la definición del catecismo, ¿no? Pero eso es no solamente una respuesta que dan los niños. Los adultos también dicen eso. Yo no soy tan malo. Los que están encerrados son los malos, por eso están allá. Pero aquí Proverbio nos dice todas estas cosas que Dios aborrece delante de él. Y una de esas no es solamente por los que están presos y mataron, sino cosas que están aquí adentro, mi querido hermano. Y la última dice crear discordia entre los hermanos. ¿Se acuerda la historia? ¿Qué pasó con Margaret? Creó discordia en medio de la empresa. ¿No cree que eso puede pasar dentro de la iglesia? Solamente necesita una partícula, una ínfima gota de levadura para que se leude toda la masa. Hay una debilidad que tenemos nosotros. Yo sé que es un pecado en general. Todos los pueblos de este mundo son pecadores igual. Pero me limito a hablar de nosotros como latinos. Nos gusta estar enterados de todos los bochinches y chismes. Sabemos los chismes del vecindario, sabemos todos los problemas del vecindario. Pero eso lo trasladamos a la iglesia. ¿Cuál es el pan caliente el día de hoy? A ver, ¿qué sucedió con el hermano tal y el hermano tal? A ver, cuéntame todo porque vi que tú estabas cerca. Nos entretiene. Hay un problema con alguien, decimos: tranquilo, no pasa nada. 5 minutos después, ¿sabes lo que me pasó? Acabo de tener esta situación con tal hermano. Empieza todo allí a salirse. Como les decía hace un rato, te pido que ores por mí porque me pasó esto, mi querido hermano. Y nuestros amigos más preocupados dicen: oh, wow, ¿cómo es posible que te haya hecho eso? Tú que eres tan bueno. Pero jamás contamos que lo que hicimos mal, porque nos saltamos el primer paso. Escuchar, dar respuestas incorrectas o no dar patrones bíblicos para solucionar un problema hace que seamos partícipes de dicho pecado.
Romanos, capítulo 1, versículo 32. Yo sé que el contexto está hablando de un punto en específico, pero de una manera general nos habla de que no solamente aquellos que hacen las cosas, sino que se complacen con los que practican tales cosas. Debemos tener mucho cuidado, porque el crear discordia entre los hermanos está ligado a lo que mencioné hace un rato, el testigo falso que habla mentira. Y sabe, por eso nos lleva hacia otro punto más adentro. ¿Qué mandamiento de los 10? ¿Qué mandamiento nos habla respecto a este tema del falso testimonio? Mandamiento número 9, que dice: no dirás o no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta 144. El Catecismo de Westminster en general habla de manera positiva y de manera negativa. ¿Cuáles son los pecados prohibidos y cuáles son los deberes exigidos? La pregunta 144 nos dice respecto a los deberes exigidos. Dice, ¿cuáles son los deberes exigidos en el 9º mandamiento? Y dice, son preservación y promoción de la verdad entre las personas, así como la preservación y promoción del buen nombre, tanto de nuestro prójimo como del nuestro. Es decir, permítame hacer un comentario breve ahí. Si nosotros procedemos mal en el primer paso y nos acercamos a un hermano a decir que nos pasó tal situación, no estamos contando todo lo que pasó, estamos hablando mal de un hermano, pero al final nosotros vamos a quedar como los bochinchosos. ¿Por qué? Porque nuestro punto no ha sido objetivo. Porque en una historia, me refiero a una historia, una situación, debe haber los dos lados. Porque por eso son los desacuerdos. Después dice que debe haber también hablar solamente la verdad y nada más que la verdad, de corazón, sinceramente, libremente, claramente y plenamente. Pero después dice una estima caritativa por nuestro prójimo, queriendo, deseando, regocijándonos en su buen nombre. ¿Cuál es la intención que Margaret tenía con Rebeca? Dañarla, destruirla. ¿Cuáles son las intenciones con las que nosotros nos saltamos el primer paso? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa intención? Dice, cuidar el nombre de nuestros hermanos, doliéndose por y cubriendo sus debilidades. Es posible que la ofensa fue muy grande. Puede ser. Pero aún en eso debemos recordar que todos nosotros somos hombres débiles, caídos. Y debemos de una manera cubrirnos. El hecho de cubrir no quiere decir que no hay que reprender. No me malinterpreten. Sí hay que reprender y duro. Pero cubrir a nuestros hermanos tiene que ver con, hey, hiciste mal. No solamente metiste la pata, metiste las dos. Pero el Señor nos va a ayudar a salir adelante. ¿No cree que eso sería mejor? ¿No cree que eso evitaría muchas situaciones y discordias en medio del pueblo, en medio de cualquier institución o en medios familiares? ¿Cuántos de ustedes tienen familias que están divididas? Varios. Es más, usted nada más tiene que ir al interior de familias que se cambian unas letras del apellido porque dice, yo no tengo nada que ver con ellos. Eso pasa. Si alguien no ha seguido el procedimiento bíblico, debe tener muchísimo cuidado porque ha causado daño. Y actúa como dice Proverbios 11:9. Ha actuado hipócritamente, dañando a su prójimo. O Proverbios 15:2 que dice, la boca de los necios hablará sandeces. Hay una advertencia
que este comportamiento debe ser rechazado. Es más, Proverbios 15:18 nos dice que este tipo de comportamientos, de no cuidar a nuestro hermano, de hablar sin saber, de decir cosas que no son, hablar mentira, es equivalente a un impío. Es lo que nos dice Proverbios. Y por eso también dice que en las muchas palabrerías no falta pecado. No conoce a personas que hablan muchísimo. Y si usted tuviera que escribir todo lo que han dicho, se enteró de la vida de todo el mundo. Porque dice, en las muchas palabras no falta pecado. No estoy diciendo que no hable, mi hermano. Estoy diciendo que a veces se nos puede ir un poquito más la cuerda. Eso pasa. No es justificable a la luz de Proverbios. ¿Cómo debe ser? Entonces, ya he dicho muchas cosas de un aspecto negativo. ¿Cómo debe ser entonces nuestro actuar? ¿Cómo debe ser nuestra manera de ver las cosas? Efesios, capítulo 4. Versículo 17 al versículo 32. Pablo empieza a enumerar una lista, o él empieza haciendo un contraste. Y el contraste es, esto es la vida antigua, esta es la vida nueva. La vida antigua déjala, vívelo de esta manera. La vida antigua tienes que desecharla, la vida nueva debes renovar. En la vida nueva tú renuevas tu mente por medio del nuevo hombre que ha sido creado en Cristo Jesús. Pero versículo 22 nos dice, despojados del viejo hombre. Versículo 24, vestidos del nuevo hombre, creado en según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso algunos dicen, si yo no tengo nada bueno que decir de alguna persona o de algún hermano, es mejor no decir nada. Oye, ¿tú conoces a tal Pedro? Ah, ese es el hermano que se la pasa haciendo esto. Y empieza. Ah, ya sé quién es Pedro, sí, aquel. Es mejor guardar la honra. Dice, ¿conoces al hermano Pedro? Ah, sí, él asiste todos los domingos. Se acabó. No hay que decir muchos detalles, hay que guardar la honra. Dice, en santidad de la verdad. Y después Pablo dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos los miembros los unos de los otros. Imagínese usted su mano peleando con su otra mano. Cuando el cuerpo lucha consigo mismo es una enfermedad. ¿Sabía eso? Son estas enfermedades autoinmunes. Y a veces el cuerpo rechaza a otra. Es increíble que eso pasa. Pero nosotros no debemos permitir que eso pase dentro del pueblo de Dios. No debemos permitir eso. Versículo 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Y después dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y versículo 31 y 32 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y ese versículo 32, antes bien, procura esto. Dice, esto es lo que debes hacer. Benignos, misericordiosos y perdonándoos unos a otros. Usted y yo no podemos perdonar a nadie, mi querido hermano. Es difícil. Es difícil si lo han ofendido. Es difícil si se meten con su familia. Y yo les confieso que si me hicieran eso, para mí es difícil. Pero Pablo dice, como Cristo, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Entonces eso difícil, que seguirá siendo difícil, necesita que seamos ayudados
seamos asistidos por medio del Espíritu Santo para poder perdonar de esa manera, para poder restaurar, para poder acercar y restablecer comunión unos con otros. El segundo paso que nuestro Señor Jesucristo nos dice: mas si no te oye, toma 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y más abajo también menciona que yo estoy en medio de ellos. Este es el segundo paso. El segundo paso es el que sigue, obviamente, después del primero. ¿Pero en qué consiste el primero? Si no te oyere. Si le oyó, si usted procuró, si pasó todo esto, como mencioné hace un rato en el primer paso, no hay necesidad de llegar acá. Pero si esa persona, después de haber procedido de manera bíblica, dice: mira, me da lo mismo lo que me estás diciendo. Si no te oyere, si no prestar atención, si no buscare restaurar, entonces dice: ve con una persona más o con 2 personas más para que en total sean 2 o 3. ¿Sabe por qué? Porque es muy frecuente que nosotros tenemos la tendencia a buscar personas que nos quieran dar la razón. En una situación así, tiene que buscar una persona objetiva, una persona lo más, diría, neutral posible. Cuando me refiero a neutralidad, me refiero en un sentido de que no se va a parcializar. ¿Por qué? Porque esa persona tiene que ver, ¿ok? Conozco tu lado, yo necesito escuchar la otra parte y buscar entonces que eso pueda ser restaurado. Pero sabe que eso no es una invención de nuestro Señor Jesucristo. Él se le ocurrió y él simplemente lo dijo. Eso es algo que va consistentemente con el Antiguo Testamento. ¿Sabía eso? El libro de Números, capítulo 35, versículo 30, nos dice: cualquiera que diere muerte a otro, por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona que muera. Ese es un ejemplo. Y el otro está en Deuteronomios 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 se mantendrá la acusación. ¿Se acuerdan la historia al principio? ¿Cómo usted detecta cuando hay un bochinche? Cuando hay algo que no es totalmente cierto o está tergiversado. Yo le voy a decir, voy a darle un secreto. ¿Sabías que varios me han dicho? ¿Me ha pasado? Algunos me han dicho. ¿Quiénes son esos algunos? Y me ha tocado en alguna situación. Varios me han dicho que esto está sucediendo. Ah, ¿en serio? ¿Quiénes son? Bueno, 4 personas. ¿Quiénes? Y empiezan a enumerar. ¿Por qué siempre se busca respaldar a algo? Porque se quiere tener un punto. A lo que quiero decir con esto, dice que deben haber testigos. Pero si no hay testigos, entonces la acusación es falsa. Pero si crea una acusación falsa, hay discordia, hay problemas. El primer caso entonces de Números nos habla de que si alguien mató es sentenciado a muerte, debe haber testigos. Es que yo lo maté en defensa propia ahí en el Antiguo Testamento. No hay testigos. Eso también es otro caso, otro punto y aparte. Pero el segundo caso nos habla de que si hay una acusación deben haber 2 o 3. Esos testigos tienen que ser veraces. Ellos tienen un propósito definido.
y es validar que eso que ha acontecido es cierto. Dios no apoya los testigos falsos, los testigos mentirosos. Estos 2 o 3 testigos van a tomar más relevancia si es necesario llegar al último paso. Y ese es cuando ya no queda otro remedio. El versículo del 17 al 20, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Este es el último paso. Primero, hablar a solas, no me importa. 2 o 3 testigos, no me importa. Tercer paso, a la iglesia. Es el último de esta escalerita. Cuando menciono a la iglesia, yo no me estoy enfocando directamente a que vamos a convocar una reunión para tratar el caso tal y de inmediato. Eso sería terrible. Permítame hacerle una pregunta. Dentro de la congregación, dentro de la iglesia, ¿sobre quién recae la responsabilidad de velar por la vida o las almas de las personas? Sobre él o los pastores, ¿cierto? Uno de los asuntos importantes, por ejemplo, como lo menciona la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 30, que nos habla acerca de la iglesia, perdón, ese es el 25, pero cuando nos habla acerca de este punto aquí, dice, la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia, dice, un gobierno en mano de los oficiales eclesiásticos, distintos del magistrado civil o magisterio civil. Es decir, muchas veces cuando se menciona la iglesia, tiene que ver con el hecho de los pastores o ancianos en la congregación. ¿Por qué? Porque dice que a estos oficiales o a estos ministros se les ha dado algo muy importante. Son las llaves del reino. ¿Okay? Las llaves del reino consiste, y dice la confesión, a los encargados se les dan las llaves del reino, en virtud de lo cual tienen poder respectivamente para retener y remitir los pecados, para cerrar aquel reino a los que no se arrepienten, tanto por palabra como por las censuras, y para abrirlo a los pecadores arrepentidos por medio del ministerio del evangelio y por medio de censuras, según lo requieren las circunstancias. Y después empieza a explicar cuál es el propósito de la censura. Dice, la censura es para rescatar a las personas que no se arrepienten, pero si se arrepienten, entonces que sean restauradas nuevamente a la comunión. Un ejemplo de eso es lo que hizo Pablo con el muchacho en Corintio, que le dijo, ustedes han permitido, iglesia en Corintio, que este muchacho esté en este pecado tan grave. ¿Saben lo que yo hice? Yo lo entrego a Satanás. ¿Qué hizo Pablo? Él usó las llaves del reino. Y él dijo, como un publicano, como un gentil. ¿Qué es un publicano, un gentil? Un inconverso. ¿Cómo está una persona sin Cristo? Está bajo condenación, ¿cierto? Y al estar bajo condenación, entonces él dijo, te voy a tomar como un no cristiano. Pero conociendo la historia, ¿qué pasó con ese muchacho? Él se arrepiente y Pablo después dice, acéptenlo en la comunión nuevamente, porque dejó ese pecado. Entonces, la responsabilidad aquí recae sobre pastores y ancianos en la iglesia para solucionar una situación que no debe haber llegado a ese punto, pero que a veces puede suceder. La iglesia, el cuerpo de oficiales, con una situación así, imagínense nuevamente el ejemplo de la introducción, o piensen algo parecido. Cristo siendo cabeza de la iglesia, ningún hombre puede decir nada. Ningún ministro puede decir, bueno, porque tú eres mi amigo, yo a ti te perdono más que al otro. Aquí vemos que tiene que ser justamente por medio de la palabra de Dios, por medio del obrar del Espíritu Santo, que guíe a estos ministros, a estos hombres,
para llevar y guiar a una solución. En una convocación en la sesión de la iglesia entonces del Señor, un ministro, un pastor, no puede actuar de manera parcializada o unilateral. Tiene que ir con mente fría a ver qué fue lo que sucedió aquí. Y las personas exponen su caso, ¿cierto? Como una corte. Dice, este es el veredicto entonces. Sigues en pecado. Sigues no arrepentido. Ese momento arrepentido. No me arrepiento. Ok, entonces vamos a cerrarte las puertas del reino de los cielos. Eso allí es lo que es ejercer la disciplina eclesiástica en un caso dado que eso pasara de dicha manera, que se busca restaurar al que ofende, pero dice, sabes, no me interesa. Se cerró la puerta hasta que él se arrepienta. ¿Qué involucra eso? Y eso involucra entonces sí avisarle a la iglesia. El hermano tal ha persistido en un pecado, y hasta la retención de la Santa Cena. Hay un ejemplo. En una iglesia allá en Estados Unidos, llegamos ese domingo en el boletín, estaba todo muy bonito, colorido, qué bien. Y en la parte de atrás había un anuncio que decía, la hermana fulana de tal ha sido excomulgada de la iglesia por una separación ilegítima de su esposo. ¿Por qué? Abandonó su hogar y la confrontaron y ella dijo, yo me voy. Ese es un ejemplo de cerrar, usar las llaves del reino. Pero por otro lado, hay una gran responsabilidad sobre los pastores, sobre los ministros de la iglesia. No podemos hacernos la vista gorda. No puede haber negligencia de parte nuestra. ¿Sabe por qué? Porque si no, la ira de Dios recae sobre la iglesia. Los ministros somos los responsables de velar hasta ese punto. Y si no lo hacemos nosotros, todos pagamos las consecuencias. Todos. Por eso tiene que ser, mi querido hermano, unos a otros nos cuidamos, unos a otros velamos, nos amamos. A veces hay las situaciones, pero nos seguimos amando. Siempre en el Señor. No puede haber negligencia entonces. Pero entonces también el caso que diga, mira, ¿sabes algo? Ya es suficiente. Yo hice mal. Y te pido perdón por lo que dije. Se restaura la relación. Y las llaves entonces del reino mantienen las puertas abiertas para ese hermano. Y dice, como dijo nuestro Señor Jesucristo, ve y no peques más. ¿Cierto? No lo hagas. Mira todo lo que ha dañado. Mire, mi querido hermano, esos son brevemente los 3 pasos que nosotros debemos seguir. Uno solo, con 1 o 2 personas. No tener que llegar al último punto, sino llevarlo a la iglesia. Los problemas, las murmuraciones, las contiendas, los roces, las Margaret, es como un cáncer. Déjenme usar otro ejemplo. Hace varios años, y termino con eso, un tío, un poquito más alto que yo, y mucho más grande que yo, casi el doble. A él le dio cáncer
creo que de páncreas. Usted sabe que un cáncer en un órgano blando, eso es inmediato, prácticamente. Él se le prolongó un poco la vida porque mi abuelo trabajaba las hierbas chinas y todo eso, y se lo dio, y él sobrevivió juntamente con la quimioterapia. Pero llegó un punto en que él se agotó por el cáncer. Y en 2 meses de estar en un peso normal, él quedó en cama siendo solamente piel y huesos, hasta que él falleció. ¿Por qué uso esa figura? Porque si nosotros permitimos que ese tipo de situaciones se den y nosotros somos el instrumento que permea algún conflicto o discordia en medio del pueblo de Dios, es como el cáncer. Poco a poco va a ir carcomiendo a cada uno de nosotros hasta el punto que no hay retorno, no hay regreso. Tendrá que intervenir Dios con su disciplina. Pero no seamos negligentes en esto. No cedamos, mi querido hermano. Hay elementos culturales, pero son excusas. Debemos someternos y sujetarnos a sola escritura. La Biblia como única regla de fe y conducta de nuestras vidas. Dios es el creador, amén. Dios es el salvador, amén. El Espíritu Santo es Dios, amén. ¿Cómo soluciono el problema? Yo lo hago. Las escrituras son suficientes para todos los aspectos de nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por este tiempo que nos has dado, Señor, con tu palabra. Gracias por tu cuidado y tu misericordia, Señor, para con cada uno de nosotros. Padre, sabemos que en muchas maneras nosotros somos partícipes de este tipo de situaciones. Señor, y te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, no te honramos. Señor, te ofendemos a ti. Transgredimos, Señor, tu santa ley. Pero, Padre, ayúdanos a hacer las cosas como te agradan a ti. Padre, amarte, honrarte y glorificarte, Señor, con todas nuestras vidas, Señor. Amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Padre, todos somos débiles, pero, Padre, pedimos para que podamos ser dirigidos, Señor, y guiados por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a tu palabra. Y que de dicha manera, Señor, si esta es nuestra debilidad, Padre, ayúdanos a poder caminar, Señor, a desechar esto y poder buscar la luz, Señor, en tu palabra. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Bendícelos y cuídalos en este día. En nombre de Cristo Jesús. Amén.